Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te gusta el canal, los vídeos, los tutoriales, los recopilatorios, selecciones, todo lo que traemos, te animo a que te suscribas por aquí al canal y que nos eches una mano. Y te recuerdo también que hay por ahí una campanilla que si la activas, cuando vayamos publicando nuevos vídeos te va a avisar y así no te vas a perder nada. Luego si te apetece lo ves y si no, pues no. Hoy venimos con un juego de Maldito Games que es Garden Nation. Un juego, a ver dónde pone, de mayores de 10 años, de 2 a 4 jugadores y con partidas de unos 60 minutos aproximadamente. Se ajusta bastante. ¿Te apetece saber más de este Garden Nation? Pues quédate. En Garden Nation nos encontramos con un juego de mayorías, control de áreas, con un poquito de interacción en el que vamos a tener unos objetivos públicos, unos objetivos privados, unos componentes bastante de luz, diría yo, y un arte muy trabajado. Vamos a ver los componentes, el cómo se juega y os explico las mecánicas y las dinámicas. Os hablo de él desde el punto de vista para que conozcáis Garden Nation y luego os cuento las conclusiones finales. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos desplegados parte de los componentes de este Garden Nation. Vamos a encontrarnos lo primero 12 losetas en las que vamos a encontrarnos 7 territorios de este tipo. Por un lado no tiene nada, por el otro lado vamos a ver que tienen un número escrito en las esquinas y en ellos tienen territorios de distintos tipos de terreno. Vamos a encontrarnos 4 esquinas, tal cual estas, para formar un tablero que será modular, porque estas losetas que tienen números las podemos colocar de manera aleatoria. Vamos a tener también un indicador de turno, que este sí es reversible. En la parte de abajo, si jugamos a 3 jugadores, lo colocaremos tal que por este lado, y si la partida es a 2 o a 4 jugadores, lo colocaremos por este otro lado, que servirá para indicarnos las rondas y de las 4 partes que tiene el tablero modular, pues se adapta, tiene el hueco y dependiendo el número de jugadores, pues lo colocaremos. Tiene aquí la esquinita para poderlo extraer fácilmente. Tenemos un tablero en el que irán colocadas las cartas de objetivo. Tenemos 45 cartas de objetivo. Tenemos 21 proyectos comunes, que son las que tienen como el fondo de color marrón y son de color verde. El arte, la verdad es que está muy chulo, va en consonancia con la caja, con la tapa. No sé si os habéis fijado, además es normal. Y luego yo no sé si en cámara se apreciará, tiene algunos elementos como estos pájaros o las hojas que son como si fueran en tipo metalizado, tipo brillo. Queda muy bonita la caja. Y luego las que tienen el fondo de color así como más granate son misiones secretas que tendrán los distintos jugadores, como estáis viendo. Luego tenemos 80 pisos de edificio, que van a ser estos que tenemos aquí, que nos vamos a encontrar en 4 colores distintos. Vamos a tener amarillo, verde. El detalle está impresionante, azul y rojo.
os enseño un poquito, tengo sacado solamente algunos y os los enseño para que podáis ver pues eso, lo que es el detalle. Esos son los edificios. Vamos a tener 19 tejados que corresponden a esto, vistos desde arriba es como si fueran una hoja, pero son los tejados que van colocados pues en los edificios que vamos a ir construyendo. Luego ya os explicaré cómo se utilizan, pero bueno, ahí están todas las piezas. La caja viene con una especie de inserto para poderlos colocar por colores, yo los tengo a pesar de ello en una bolsa y aquí irían el resto de los componentes del juego. Está bien optimizado el espacio para poder separar todos los componentes y aquí los distintos edificios, los tejados y aquí el resto de los componentes. Vamos a tener 9 fichas de arbusto de 3 tipos de terreno. Hay hierba verde, el pasto amarillo y la hojarasca roja. Y luego, bueno, en las losetas, aparte de distinguir esos 3 tipos de terreno, pues hay un cuarto terreno que son las zarzas, que nosotros determinaremos qué tipo de terreno es como si fuera una especie de comodín. A mayores hay 16 fichas de estratagema que corresponden a estas dependiendo de los colores. Hay amarillo, verde, azul y rojo con distintos símbolos. 4 fichas de habitante adicionales para las puntuaciones tenemos aquí también, como veis, simplemente pues las tenemos ahí. 4 fichas de 70 puntos de victoria, 4 marcadores de población. Una de las cosas que se marca son las poblaciones y tenemos 4 marcadores. Los meeples son pequeñitos, entonces no sé si se ven muy bien porque son un tamaño más pequeñito de lo normal. Y tenemos también 4 marcadores de turno del jugador, que son estos, que no sé si son un árbol o algo así parece. Y 4 marcadores de puntuación, que son las fichas estas en redondo, que también corresponden a los distintos colores. Y tenemos 4 tableros individuales en los que marcaremos pues la población y pues, los que utilizaremos para marcar si hemos utilizado las fichas de estratagema. Aquí tenemos una especie de tabla también de ayuda para indicarnos la población que recuperamos si desmontamos edificios. Ahora cuando lo explique el juego lo vais a entender. Y el mejor componente de todo el juego, que por eso lo he dejado para el final, es la tortugrúa. Vamos, es una pasada lo bonita que es esta tortugrúa. Es una tortuga con la grúa. Y luego también cabe destacar que dentro del reglamento, aparte de encontrarnos lo normal, tenemos en las primeras hojas como una especie de actos o de introducciones, el bosque, el jardín, la coexistencia y la rivalidad, en el que nos meten un poco en la historia y nos explican. Y en la parte de atrás nos hablan de Frida la tortuga, nos hablan sobre ella, de mirar los gráficos, de cómo está hecha y nos cuentan pues eso, su historia. Cosa que me ha resultado curiosa y entretenida. Y luego, bueno, pues aparte tenemos la explicación de todas las cartas, tenemos componentes que lleva el juego, preparación de la partida y bueno, todo bastante explicado y bastante detallado con los distintos casos en los que nos podemos encontrar con el manual. Recomendación siempre, pues echarle un ojillo. Vamos ahora con la preparación de la partida y el cómo se juega. Bueno, aquí tenemos ahora ya montado el tablero y vamos con la explicación de la partida. Ocupa bastante espacio en mesa, solo tengo colocado como si fuera los componentes de un jugador para poderos explicar, porque si no, no se va a ver todo en cámara. Montamos las esquinas del tablero, que son tipo puzzle, como os decía, formando el tablero.
Y luego pues tenemos estas losetas, que son 7, que las colocaremos de manera aleatoria. No tienen mayor importancia, simplemente las colocamos de manera aleatoria, con lo cual no es difícil encontrarnos con dos partidas exactamente iguales. Hay una central y 6 alrededor. Elegiremos la cara de turnos, como os había dicho, dependiendo del número de jugadores. Por aquí, si es A2 o A4, viene indicado en la parte de abajo de la loseta, y por aquí si fuera 3. Nosotros vamos a simular una partida a 2 jugadores en la preparación, y aunque os explico las diferencias que puede haber con una partida de 3 o de 4 jugadores. Colocaremos el tablero de objetivos, que es este alargado, lo ponemos a la derecha del tablero, barajamos las cartas de objetivo común y colocaremos 4 cartas visibles. Estos objetivos se van a ir cumpliendo durante la partida, se irán agenciando según la persona que los vaya cumpliendo y se sacará un objetivo nuevo. Solamente se puede cumplir un objetivo por acción que podamos hacer, luego entenderéis por qué, y hay que colocar un tejado dejando bloqueados tus edificios. Normalmente te pone unos requisitos, aquí te dice un piso, un edificio de 2 pisos en terreno de color rojo que tenga un terreno de color amarillo al lado. Es decir, si no cumple los 2 requisitos, no podemos cumplir el objetivo. Dejaremos las fichas de arbusto de los distintos tipos, los tejados y la tortugrúa, de tal forma que queden al alcance de todos los jugadores. Y luego cada jugador se cogerá un tablero de un color, yo he elegido el color rojo, y dependiendo del número de jugadores, un número de edificios. En partidas a 2 jugadores jugaremos con los 20 edificios. En partidas a 3 jugadores se jugarán con 17 edificios y en partidas a 4 jugadores se jugará con 14 pisos de edificio. O sea, tendremos que retirar alguno de los pisos de estos de edificio si aumenta el número de jugadores. Cogeremos también las fichas, las 4 fichas de estratagema, que las pondremos, las de nuestro color. Cogeremos la ficha que nos sirve para indicar que tenemos más de 40 personas de población, y cogeremos los distintos marcadores. Estos son los marcadores de turno, los que eran como arbolitos o erizos, no sé muy bien lo que son. Los circulares servirán para indicar la puntuación, los colocamos en un principio en el 0, y el meeple, el jugador número 1, viene indicado en el tablero, lo colocará en el número 38, o sea, empieza con 38 habitantes. Y el jugador de del 2 al 4 lo colocará en el número 35. Es decir, si eres el primer jugador empiezas con 38 de población, y si eres el segundo empiezas con 35. Si aumentas la población, tenemos por encima de 40, para eso tenemos la ficha, para indicar que está por encima de 40. Y si está por aquí, iremos marcando por debajo. La población nos va a dar también puntos o nos va a restar si dejamos caer la población por debajo de 10. Pues como veis, si estamos entre 8 y 9 nos resta 3, si tenemos menos de 5 nos resta 10, pero ojo que si nos quedamos sin población nos resta hasta 30 puntos podemos tener de resta. Cogeremos 4 cartas de objetivo privado cada jugador, las echaremos un vistazo y seleccionaremos las que más nos interesen. Entonces, en función de las cartas que nos vayan interesando, seleccionaremos de estas 4 2 cartas de objetivo privado, que permanecerán ocultas al resto de los jugadores. Estas cartas nos darán puntos al final de la partida por el requisito que nos indica en ellas. Y una vez realizado todos esos pasos, pues ya podemos empezar a jugar. Hemos determinado quién es el jugador inicial, y el jugador inicial se colocará en la casilla número 1. Aquí os explico un poquito el orden. Como veis, tenemos el tablero, este es el de 2 y el de 4.
como os digo, el jugador inicial se colocará en la casilla número 1. Si la partida fuera a 4 jugadores, cuando él va a tener solamente una acción, cuando realice su acción, indicará quién es el jugador número 2, cogiendo su ficha y colocándolo. Tiene 2 acciones. Cuando éste termine sus 2 acciones, cogerá la ficha del jugador número 3 y la colocará, que realizará sus 2 acciones, y este a su vez colocará la ficha del jugador número 4. Una vez que se haya terminado, el jugador número 4 pasará a ser jugador número 1. Entonces, teniendo una sola acción, realizará un turno de 2 y luego un turno con una acción. Entonces, eso es un poco peculiar. En el de 3 funciona exactamente igual. Jugador número 1, una acción, jugador número 2, 2 acciones y jugador número 3, 2 acciones. Y cuando juegas a 2, solamente habría pues 2 jugadores. El jugador rojo era el 1, realiza su primera acción, se coloca al jugador 2, que hará sus 2 acciones, vuelve a repetir el jugador número 1, que hace 2 acciones, y vuelve a repetir el jugador número 2. Una vez realizado ese turno, o sea, es decir, como si dijéramos que cada jugador va a realizar 2 turnos, se pasará a hacer el control de territorio y a preparar la siguiente ronda. Es una peculiaridad simplemente que en partidas a 2 jugadores, antes de hacer el control de territorio, cada jugador realiza, como si dijéramos, dos turnos. Por lo demás, pues no tiene más diferencia con el resto del número de jugadores, más los edificios que retiramos. El objetivo del juego, pues hay 4 clanes exiliados, jugaremos con los 4, con 2, y quieren construir una nueva ciudad compuesta por diferentes tipos de edificios en los 7 territorios del jardín. Pero hay agendas ocultas en esta visión común y cada clan aspira a asumir el control y obtener la mayor cantidad de puntos de victoria. Para ello vamos a tener que completar los proyectos comunes y cumplir con las misiones secretas, pero también tenemos que controlar los territorios e incluso invadir a nuestros oponentes. El momento del ajuste de cuentas y la puntuación final ocurrirá en el momento que uno de los clanes se quede sin edificios. En el momento que un jugador haya colocado todos sus edificios en el tablero, se produce el final de la partida. El tablero, como os he explicado, está formado por 7 losetas que están numeradas del 1 al 7, colocadas de manera aleatoria. En cada loseta, como os dije, hay 2 de cada tipo de terreno y hay una de tipo zarzas. Cuando un jugador se coloque por primera vez en las zarzas, puede determinar qué tipo de terreno quiere que sea. Bueno, pues quiero que sea hierba. ¿Por qué? Porque mi objetivo privado me dice que tengo que tener 3 de hierba. O quiero que sea, me voy a colocar aquí, quiero que sea de la amarilla. ¿Por qué? Porque me interesa. Bueno, pues entonces, en función de lo que interese, cuando un jugador se coloque por primera vez en las zarzas, pues determinará el tipo de terreno que quiere que sea esa zarza, colocando ahí la loseta. Dependiendo dónde nos vayamos colocando, eso nos indicará dónde se realiza la siguiente acción. Si realizamos nuestra acción, por ejemplo, en la casilla central de cualquier territorio, es decir, si la acción se realiza en la casilla central de cualquiera de los territorios, pues la siguiente acción se va a realizar en el territorio central, por ejemplo. Entonces colocaremos ahí la tortugrúa para indicar que la siguiente acción se tiene que hacer en esta loseta. Si en cambio, por ejemplo, realizamos tu acción en la casilla superior derecha de cualquier territorio, la siguiente acción se va a realizar en el territorio superior derecho del tablero central. Entonces la tortugrúa iría ahí colocada. Puede ocurrir también, es posible que una acción o la siguiente, que la tortugrúa permanezca en el mismo territorio, o sea que esté aquí y yo realice la acción en la casilla superior derecha de ahí.
Entonces la tortuga no se mueve, porque como se tendría que mover ahí, queda ahí. Pues si la realizo aquí, la movemos para aquí, si la realizo aquí, se moverá hacia allí, en la inferior hacia aquí, entonces la iremos moviendo. Pero lo que os digo, si por ejemplo, pues yo ahora la he movido aquí y la siguiente acción la realizo en la casilla inferior izquierda, que habría que mover aquí la tortuga, permanece ahí para la siguiente ronda. Desarrollo de la partida. Pues cada ronda va a constar de 3 fases. Una, acciones del jugador. Lo que os decía, las acciones nos las determina este tablero pequeñito. Primer jugador una acción, segundo jugador 2 acciones, tercer jugador 2 acciones y cuarto jugador 2 acciones. ¿Qué pasa? Que si estamos jugando a 2 jugadores, el primer jugador realiza el turno 1 y 3 y el segundo el 2 y el 4. Después, ahora os explico las acciones. Controlar territorios. Después de que se han acabado las acciones, se produce la fase de controlar territorios. Entonces lo que va a pasar es que iremos mirando en orden ascendente todos los territorios y pues ahora mismo, por ejemplo, dices, bueno, pues aquí no hay nada, aquí el amarillo tiene 2 y el rojo tiene 1. El territorio lo controla el jugador amarillo porque tiene un piso de 2 edificios y el otro solo tiene tiene un bloque con 2 pisos y este solo tiene 1, con lo cual ese se va a llevar 2 habitantes. Si en lugar de así estuviera así, que solamente tiene pues lo mismo, que no hay un control, que cada uno tiene un piso de un edificio, esos 2 habitantes, en lugar de 2, cada uno se lleva un habitante. O sea, hay que pasar al control de territorios. Y por último, prepararíamos la siguiente ronda. El último jugador de una ronda se convertirá automáticamente en el jugador inicial de la siguiente, como os había explicado. Acciones. En nuestro turno tenemos la posibilidad de escoger entre 2 acciones. Una, bien construir o bien abandonar un edificio. Construir. Dentro de construir podemos construir en una casilla vacía. Cogemos un piso y lo pondremos en cualquier casilla vacía. Entonces tendremos que retroceder nuestra población en el número de habitantes que nos dice que tenemos que ponerle. Pues si construyo aquí tendré que reducirla en 5, si construyo aquí en 2, si construyo aquí en 4, aquí en 3. Si decido construir en donde están las zarzas, como no hay nada construido, yo decido qué tipo de terreno es, lo pongo el edificio y tengo que reducir la población en el número que me indique, que serían 5. También podremos construir en un edificio ya existente. Podemos añadir un piso a un edificio de nuestro color, pero tenemos que enviar el número de habitantes también necesario para vivir en él. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues contamos el número de pisos ya construidos en ese edificio y calculamos el número de habitantes necesario, el valor de terreno, más un piso por más un habitante por cada piso que ya esté construido en esa casilla. Entonces, si yo construyo, por ejemplo, aquí, que es 5, y pongo un segundo piso, pues serían 6. Si fuera un tercer piso es 5 más 1, 6, más 1, 7. Me cuesta 7 habitantes. También podemos abandonar el edificio, es decir, retirarlo, recuperar todos los pisos y retirarlo. Y recuperaremos no solamente los pisos, sino que recuperaremos la población que nos ha costado construirlo multiplicada por 2. Tenemos una tabla en el tablero de jugador individual de ayuda. Por ejemplo, si yo tengo un edificio de 2 pisos que me costaba 3 construirlo, pues al recuperarlo yo recuperaré 14. Yo tengo el primero me costó 3 y el segundo me costó 3 más 1, 4. Entonces fueron 4 más 3 del primero, que son 7. Como es multiplicado por 2, son 14. Si fuera este otro ejemplo que yo os he puesto aquí, tengo uno de 3 pisos que costaba 5. Me costó el primer piso 5, el segundo 6 y el segundo 7. Sumo los 3 y multiplico por 2, que son 36. Como veis, viene indicado aquí en la tabla. Será una forma de recuperar no solamente pisos, sino también población y además aumentarla. Entonces, podemos o bien construir o bien abandonar un edificio. Incluso
Si un edificio tiene tejado, también podemos optar por abandonarlo. Simplemente devolvemos el tejado a la reserva general y recuperamos nosotros pues los pisos del edificio. Si en un momento determinado no podemos realizar ninguna acción en el territorio que está ocupado por la tortugrúa, no puedes construir porque no hay casillas disponibles, no te quedan más pisos de edificio o no dispones de habitantes suficientes y no puedes o no quieres abandonar un edificio, en este caso se puede jugar en el siguiente territorio en orden numérico. Es decir, si yo estoy en la loseta 5 y no hay opción a poder hacer nada, podría ir al territorio 6 y hacer acción en el territorio número 6. Si no puedes jugar en el número 7, que sería el último, se pasa al 1, que se considera el siguiente en orden numérico. Hay dos tipos de objetivos, que son los proyectos comunes y las misiones secretas. Los tipos de terrenos sirven precisamente para esos objetivos. Como veis, vienen indicados, aparte de con el color, con un símbolo para que sea más fácil poder identificarlos. Y algunos objetivos tienen que cumplir a mayores con una serie de requisitos de adyacencia. Entonces no solamente cuenta lo que tengamos construido, sino también de adyacencia. Cuando nos habla de adyacencia, por ejemplo, como aquí, que nos pide que tengamos un edificio de 2 pisos en color rojo y amarillo, no tiene por qué ser en la misma loseta. Yo puedo cumplirlo con otra loseta. Una vez colocado el tablero, las casillas que están adyacentes, aunque no pertenezcan a la misma loseta, sirven para cumplir las condiciones de adyacencia. Los proyectos comunes, que son los disponibles para todos los jugadores, solamente podemos cumplir un proyecto por cada acción y tendremos que hacerlo en el momento de colocar el piso requerido para completar el proyecto. Es decir, si yo quiero cumplir yo no puedo ponerlo, ahora mismo lo cumpliría porque he colocado el segundo piso en el rojo y soy adyacente a un amarillo por cualquiera de los dos lados. Pero no vale que yo lo reclame, en el siguiente turno yo hago así, digo, ahora voy a reclamar que lo tengo cumplido. No, ya no vale. Tengo que reclamarlo en el momento que yo coloco el piso y solo puedo reclamar un proyecto por acción. ¿Cómo lo reclamo? Colocando un tejado. Coloco el tejado encima del piso del edificio con el que he cumplido el objetivo, lo reclamo y coloco el proyecto que yo he cumplido en mi zona y me otorgará un número de puntos. En este caso son 4 puntos, pues yo cogeré el marcador de puntuación y aumentaré 4 puntos y me lo llevo hacia mi zona y automáticamente pues sacaré otro proyecto. Como os digo, pues te pide un edificio de 2 pisos y uno de 1 piso. Pues lo mismo, en el momento, yo tengo esto así, en el momento que yo coloqué el piso, tengo que poner el tejado y reclamarlo. Como os digo, no vale, yo tengo eso así, luego pongo aquí, luego no sé, y digo, que tengo que cumplir ese, voy a reclamar. No, porque hay que reclamarlo en el momento que se coloque el piso que sirve para cumplir el objetivo. Las misiones secretas, las que son privadas, son diferentes. Estas misiones no necesitan tejado. Un edificio con tejado no se puede utilizar para completar ninguna misión secreta, excepto las misiones de control de territorio, de hecho te lo dice, que no pueden llevar tejado. Y al final de la partida revelaremos nuestras misiones secretas, observatorios, campanarios, tal, y sumaremos los puntos. Por ejemplo, pues yo aquí tengo una que me dice que por cada edificio que tenga de 2 pisos en terreno amarillo me va a dar 3 puntos. Pero como veis, en la parte de abajo especifica bien claro que no puede llevar tejado. Pues cogeré los terrenos y contaré cuántos edificios de 2 tengo sin tejado
Y yo digo, bueno, pues ahora tengo 1, 2 y 3. Si por ejemplo yo hubiera cumplido aquí, pues tengo 1, 2 y 3. Y 4, bueno, pues a 3 puntos, pues me da todos esos. Y luego, pues así vamos a encontrar por control, por distintos tipos de opciones, distintos tipos de objetivos. Las fichas de estratagema, que son estas 4 fichas que yo os enseñé antes. En nuestro turno podremos usar una ficha de estratagema por cada acción. Si, por ejemplo, estamos en un turno en el que tenemos 2 acciones, podremos utilizar 2 fichas de estratagema, una ficha en cada una de nuestras acciones, con lo cual 2 fichas en nuestro turno. Podremos elegir la misma estratagema, tenemos para elegir entre 3, o podremos elegir estratagemas diferentes, como nosotros queramos. Para indicar que las vamos usando, tendremos solo 4 durante toda la partida, las vamos a ir colocando donde las vayamos usando, simplemente para tener el control. ¿Cuáles son las estratagemas o las acciones las estratagemas que vamos a poder utilizar? Solamente hay una que se considere acción. Más menos 1. Usar un movimiento estratégico te permite evitar realizar la acción en el territorio ocupado por la tortugrúa. Tenemos la posibilidad de elegir entre otros 2 territorios, el superior y el inferior. Moveremos la tortugrúa al nuevo territorio y entonces pues realizamos la acción en ese territorio. Podemos también trasladar un tejado. Tampoco es considerado una acción. Y trasladar un tejado nos permitirá mover el tejado de uno de nuestros edificios a otro edificio. El primer edificio se quedará descubierto de manera que vuelve a estar disponible para poder cumplir un objetivo o para poder realizar algo sobre él, porque si no está bloqueado. Tendremos que realizar una acción en el mismo territorio donde está cubierto el edificio que tiene el tejado y lo tendremos que trasladar a otro edificio del mismo tipo de terreno. O sea, si yo quiero quitar un tejado de este edificio que está en un terreno amarillo, tengo que realizar una acción en ese terreno y luego lo tengo que trasladar hacia otro edificio que esté en el mismo tipo de terreno. Y por último, la última estratagema que podemos utilizar es la de invadir un edificio. Es la única estratagema que sí se considera una acción y sustituye a la acción del jugador. Entonces, si yo tengo 2 acciones y utilizo invadir un edificio, solo me quedaría disponible una acción. Y te permite tomar el control del edificio de otro jugador sin que se pueda negar. Para utilizar esta estratagema tenemos que disponer del número requerido de habitantes y realizar la acción en el territorio donde quieres hacer la invasión. La tortugrúa se moverá según la casilla en la que se produzca la invasión. Es decir, tiene que estar la tortugrúa, por ejemplo, aquí. Yo voy a realizar una invasión, soy el jugador de color verde. Y lo primero que tengo que tener es posibilidad de pagar la población. La población es un edificio de 2 plantas porque pagamos también la población multiplicada por 2. Es un edificio de 2 plantas cuyo coste es 3, con lo cual tendría que reducir mi población en 14 habitantes. Reduzco la población en 14 habitantes, le devuelvo sus edificios y coloco los del jugador que ha realizado la invasión. El jugador no solamente, el jugador que es invadido no solamente recupera los pisos, sino que también recupera la población. Si su edificio además tenía tejado, el tejado se devolverá al suministro general. O sea, si este edificio tenía tejado y es invadido, o sea, el que se coloca no pone el tejado, simplemente lo devuelve a la reserva general de tejados. Se colocan además una cantidad idéntica de pisos. Si había 2 pisos, se colocan 2 pisos. La partida acabará cuando un jugador coloque su último piso de edificio. Incluso si recupera otro antes de finalizar su turno, se termina en la ronda actual.
acciones de jugador, control de territorios y se termina la partida. Entonces cada jugador avanzará su marcador en el medidor de puntuación según los puntos de victoria que haya obtenido. Por las misiones secretas será el momento de sacar las misiones secretas, de contar los puntos que se han obtenido y según la población final que se tenga también se sumarán los puntos que nos otorgan la población. Si se tiene más de 40 habitantes son 10 puntos de victoria. El jugador con más puntos de victoria pues será declarado el ganador de la partida. Y esto es Garden Nation, es un juego con objetivos comunes, objetivos individuales, control de áreas. Cambiamos de cámara y os cuento un poquito las conclusiones finales. Tengo que decir que me ha sorprendido muy positivamente. Da miedo cuando ves lo de mayorías a 2 jugadores, si funcionará, si no funcionará, cómo va a ir. Funciona muy bien a 2 jugadores. La interacción viene bastante medida por las fichas que nos permiten hacer las acciones esas extras y te limita en cierta parte la interacción, pero te la ofrece con posibilidades de cambiar las tornas en varias cosas. Los componentes, como os he dicho al principio del vídeo, son muy tops. Los edificios, el cómo están trabajados, el arte, el detalle en las cartas tienen muchísimos detalles, las ilustraciones, hay mucha variedad, se repiten algunas, pero hay muchísima variedad de ilustraciones. Hay que fijarse luego, o sea, si observas, si te fijas en los detalles, fijaros en esta carta, todos los detalles y todas las cosas que se pueden ver, es la enfermería, hay medicamentos, hay una venda, hay tijeras, una jeringuilla, la caja representa como una especie de botiquín donde entra la persona. A mí particularmente me parecen muy trabajadas y muy cuidado el arte. Ya os he dicho que además me ha sorprendido muy positivamente porque el tema de mayorías, tema de control de áreas y de 2 jugadores a veces no siempre funciona bien y este juego creo que va muy correctamente. Así que bueno, decidme qué os parece, si hay algún fallo, algún error, nos lo podéis dejar por ahí abajo en comentarios, lo corregimos luego en la descripción. Contarme qué os parece, le teníais echado el ojo, os ha llamado la atención, no os ha llamado, os gusta, no os gusta, contarme vuestras impresiones. Y bueno, pues poquito más, ya sabéis, podéis dar al like, comentar, suscribiros, nos encontráis también en Instagram como Con 4 Hijos y bueno, pues todas esas cosas. Un saludo a todo el mundo y ¡chao!